Hola, bienvenido a un video más de este canal de YouTube y aquí voy a hacer la resolución de preguntas de examen de admisión para quinto año de secundaria de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. Quiero que prestes mucha atención a cómo vamos a resolver los problemas para que puedas aplicarlos al momento de dar tu examen. Acompáñame a la computadora y leamos el primer problema. Nos dice: hallar la molalidad de una solución que contiene 36 gramos de agua disuelta en 250 gramos de alcohol etílico. Voy a graficar acá lo que nos da como dato. En primer lugar, mira, tengo aquí una mezcla que está constituida de dos componentes. El primer componente, voy a poner acá en pequeña proporción, viene a ser el agua. Me dice que tengo 36 gramos. Luego me dice que el otro componente de esta mezcla viene a ser el alcohol etílico. En este caso tengo 250 gramos. Cuando tenemos una mezcla, las soluciones tienen dos componentes: solvente y soluto. ¿Sí? En este caso el solvente va a ser el componente de mayor proporción. El alcohol etílico lo vamos a conocer en este caso como solvente. Y el agua en este caso va a ser el soluto. Lo que nos piden es calcular la molalidad. Y la molalidad se define como la cantidad de moles que pueden estar presentes por cada kilogramo de solvente. Esa es la fórmula, ¿ya? Luego vamos a saber nosotros también que el número de moles se calcula como la masa sobre el peso molecular. Estas dos operaciones las vamos a trabajar aquí. Si yo acá voy a llamar a esto ecuación 1 y a esto le llamo ecuación 2. Si yo reemplazo 2 en 1, vamos a poner acá reemplazando 2 en 1, tendría lo siguiente, que la molalidad sería igual acá a peso de soluto sobre peso molecular de soluto por kilogramo de solvente, o sea, el solvente en kilogramos. Y esta es la fórmula que se utiliza para calcular la molalidad, ¿sí? De acá vamos a ver qué datos tengo. ¿Tengo masa de soluto? Claro que tengo masa de soluto. Tengo masa de soluto y aquí me dan la masa del soluto es 36 gramos. Masa molar del soluto. Sí, la masa molar del soluto es del agua. Y acá sabemos que el hidrógeno pesa 1 gramo y el oxígeno pesa 16 gramos. Entonces sería aquí 2 hidrógenos, 1 oxígeno, esto es 2 gramos y esto es 16 gramos. Por lo que el peso molecular del agua es 18 gramos por cada mol. ¿Sí? Tenemos el peso del solvente en kilogramos. El peso del solvente en kilogramos, si lo tenemos, nos dice el solvente 250 gramos. Y 250 gramos en kilogramos, para calcular en kilogramos simplemente tengo que dividir entre 1000 miligramos. Y aquí me sale en kilogramos. La masa del solvente en kilogramos sería igual a 0,25 kilogramos. Reemplazamos todos los datos, la molalidad sería igual a, en este caso tenemos 36 gramos sobre 18 gramos por mol por 0,25. Y esto me sale como resultado 8 molar, que sería la alternativa D. La siguiente pregunta corresponde al tema de estructura atómica. Veamos de qué se trata.
Esta pregunta dice, la diferencia de los cuadrados del número de masa y el número atómico de cierto átomo es 108. Determinar el número de electrones que posee si posee 6 neutrones y su carga es de -1. Muy bien. Vamos a colocar aquí los datos que tenemos. Mira, recordemos que cuando yo tengo un núclido lo puedo simbolizar de esta manera. Un ion, en este caso, es un anión. La carga de -1. Por acá pongo el número de masa y por acá voy a poner la carga atómica o el número de protones. Acá se cumple lo siguiente. Se cumple que el número de masa, en este caso, es igual al número Z más el número de neutrones. También se cumple que el número de electrones en este anión en particular sería igual al número de carga atómica menos la carga del anión. En este caso, -1 con todo y signo. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito para calcular aquí el número de electrones que me están pidiendo? Lo que necesito es calcular el número atómico. Tenemos un dato importante acá que me dice que la diferencia de cuadrados entre el número de masa menos el número atómico es igual a 108. Reemplazamos acá los valores y yo diría que esto de acá vamos a recordar una fórmula de álgebra que quizás lo viste en productos notables, que es la siguiente, que si yo tengo dos cuadrados, por ejemplo, a cuadrado menos b cuadrado, esto es igual a más b por a menos b. Vamos a aplicar eso en el dato que nos dan. Aquí sería a más z por a, en este caso, menos z. Y ahora, de acá nos damos cuenta que a menos z, mira, de acá puedo despejar que a menos z es igual al número de neutrones, por lo que esto de acá es igual al número de neutrones. Puedo reemplazar en lugar del valor de a, z más n, y aquí quedaría de la siguiente manera. El primero, en lugar de a, voy a reemplazar z más n, sería z más n, que es este valor de acá, más z, que quedó en este miembro, y el otro miembro simplemente reemplazaría el valor de n. ¿Qué significa eso? Ya, listo. Todo esto sigue siendo igual a 108. Reordenamos esto. Aquí que tengo z más z es igual a 2 veces z más n por n. Esto es igual a 108. Me dan también como dato que el número de neutrones que tiene el átomo es igual a 6. O sea, n es igual a 6. Y puedo reemplazar acá 2 veces z más 6 por 6 es igual a 108. Simplemente vamos a simplificar. Por acá simplificamos. No, mitad de 6 tenemos que es 3, mitad de 8, 54, tercia de 3, 1, tercia de 54 sería 18. Y aquí quedaría que 2 veces z más 6 es igual a 18. Entonces, 2 veces z es igual a 12, por lo tanto, acá tenemos que z, mira, es igual a 12. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir, z es igual a 6. Ya tengo el valor de z, o sea, el número de los protones es igual a 6. Y aquí, finalmente, el número de electrones sería igual a 6 menos 1, y esto menos por menos más, 6 más 1, y esto es igual a 7 electrones. La respuesta sería, el átomo tiene el anión de carga -1, tiene 7 electrones. Ya está.
esta pregunta y ya la resolvemos. La siguiente pregunta es una pregunta de unidades químicas de masa. ¿Sí? Veamos de qué se trata esta pregunta. Dice, hallar la masa en gramos que contiene 18,069 por 10 a la 22 moléculas de metano. ¿Sí? Acá vamos a hacerlo de dos maneras. Te voy a enseñar dos métodos que te pueden servir para tu examen. El primer método, vamos a determinar acá. Primer dato. El primer dato me dicen que el número de moléculas es igual a 18,069 por 10 a la 22 moléculas. ¿Qué más? Me dice que la molécula en sí viene a ser el metano. Hallar la masa en gramos. De acá podemos hacerlo, uno, utilizando la regla de 3 simple. Decimos, mira, aquí no nos dan un dato, nos falta un dato. El dato es que una mol, vamos a poner moléculas, una mol de metano contiene exactamente 6,022 por 10 a la 23 unidades. Ese es el dato que no nos han dado y eso quiero que por favor lo memorices. Aplicando eso, tendría lo siguiente. Una mol de metano contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades. X mol, porque yo no sé cuántas moles hay, eso quiero averiguar, de metano, están contenidas exactamente en la cantidad que me dan como dato, 18,022 por 10 a la 22. Muy bien, ya tenemos esto. Y aquí simplemente aplicaría mi regla de 3 simple. Multiplico en aspa y voy a calcular. Sería 1 por 18. Voy a colocar solo en números. 18,022 por 10 a la 22 es igual a X por 6,023 por 10 a la 23 unidades. ¿Sí? Entonces acá X sería igual, vamos a poner el valor de X, 18,022 por 10 a la 22 sobre 6,022 o 23 por 10 a la 23. De acá calculamos. Esto es igual a 0,299 moles. Tengo este primer dato, pero esto no es lo que me piden. Me piden la cantidad en gramos. Cantidad en gramos, voy a decir que una mol de metano, acá voy a calcular cuánto pesa una mol de metano. Allá, en gramos sería, contiene un carbono, contiene hidrógeno, contiene un carbono y contiene hidrógeno, que son 4 hidrógenos. Esto de acá es 12 gramos y esto de acá es 4 gramos. Quiere decir que una mol pesa exactamente 16 gramos. Y de acá otra regla de 3 simple, una mol de metano pesa exactamente 16 gramos. Y lo que me salió acá, 0,299 moles de metano pesa lo que justamente nos dicen que voy a poner el nombre de W. Y W acá sería igual, aplicando mi regla de 3 simple, 0,299 por 16. ¿Y esto aquí es igual?
4,78 o 4,8. 8 gramos. Y esto sería la primera manera y ahí sale 4,8. Te das cuenta que salen dos pasos. Ahora voy a hacer un método que sale en un solo paso. Y este método se llama el método del factor unitario, donde voy a utilizar factores unitarios, equivalencias para poder hacer el cálculo y sale en una sola línea. Cuando vas a aplicar este método del factor unitario para hacer conversiones, empiezas con el dato que te dan en el problema, en este caso 18,069 por 10 a la 22. Empezamos por ese dato. Yo tengo acá, con el dato, me dice que tengo 18,062 o 0,69 por 10 a la 22 unidades. Ahora, a esto de acá, ¿por qué se llama factor unitario? Porque yo si le multiplico por un número 1, no pasa nada. Si lo multiplico por otro número 1, tampoco pasa nada. Pero estos número 1, yo los puedo reemplazar por equivalencias, ¿sí? ¿Qué equivalencias puedo utilizar? Voy a utilizar las equivalencias acá, de tal manera, mira, que logre convertir estas unidades primero en número de moles y luego las moles en gramos directamente, ¿sí? Esta primera equivalencia es la que tenemos acá, que una mol, mira, la primera equivalencia lo voy a colocar acá, lo voy a hacer lentamente para que lo entiendas. Yo tengo mi primera equivalencia. Una mol es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Esa es la primera equivalencia que voy a utilizar en el primer factor unitario. La segunda equivalencia es que una mol de metano pesa exactamente 16 gramos. Esas dos equivalencias voy a utilizar. Entonces empiezo acá. Empiezo con mi dato. 18,069 unidades por el primer factor unitario. Aquí recuerda algo muy importante y esto quiero que lo tengas bien presente. Siempre se trabaja lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? En este caso, lo que quiero van a ser número de moles y lo que tengo son unidades en el primer factor, ¿sí? Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que tengo acá, unidades, ¿no? Desde acá voy a colocar la equivalencia. 6,022 por 10 a la 23 es igual a una mol. En el segundo factor unitario también voy a colocar la otra equivalencia. Y aquí, nuevamente, lo que quiero sobre lo que tengo. Al evaluar esto, mira, unidades con unidades se van a ir y me va a quedar en número de moles. De lo que tengo en este caso va a ser número de moles. Lo que quiero aquí son gramos y lo que tengo van a ser moles. Y de acá utilizo la segunda equivalencia, que un mol de metano es equivalente a 16 gramos. Acá digo 16 gramos es equivalente a un mol de metano, a un mol de metano. Entonces acá mol de metano se van y todo me va a quedar en gramos. Y esto al final me da como resultado 4,8 gramos, ¿sí? Que es la respuesta que estamos buscando. Te invito a que repases factor unitario porque esto te va a ahorrar un montón de tiempo. Siempre recuerda lo que quiero sobre lo que tengo, ¿sí? Vayamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos acá es una pregunta de cambios de estado de la materia y es una pregunta teórica que se puede hacer en muy poco tiempo. Esta pregunta teórica me dice, la licuación es el cambio de estado de, y es simplemente definición. Voy a explicarte aquí algunas definiciones importantes del proceso de cambio de estado para que lo tengas bien presente. Este proceso, mira, es el siguiente, voy a tener acá. Voy a hacerlo con el agua porque es el más conocido. Tengo un bloque de hielo.
tengo un vaso de agua y tengo vapor de agua. ¿Sí? De acá yo voy a hacer un proceso en donde voy a elevar la temperatura. ¿Sí? Acá voy a poner elevamos temperatura o gana calor. ¿Ya? Entonces, en este proceso, mira, al elevar temperatura, yo tengo que el agua pasa de sólido a líquido y el agua líquida pasa a vapor. En este caso, cuando pasa desde el estado sólido, que es el hielo, al estado líquido, que es el agua que conocemos a temperatura ambiente, este proceso se llama fusión. Fusión. Cualquier cuerpo que pasa de estado sólido a estado líquido se conoce como fusión. Cualquier cuerpo que pasa del estado líquido al estado gaseoso se llama vaporización. Ahora, ¿qué pasará cuando el cuerpo disminuye su temperatura? O sea, en lugar de aumentar, disminuye. Acá, cuando disminuye su temperatura, el cuerpo va a pasar del estado de vapor al estado líquido. Y cuando pasa del estado de vapor al estado líquido, se llama condensación. O también se conoce como licuación. Cuando pasa del estado líquido al estado sólido, se llama solidificación. Y acá me dice cómo se conoce el proceso. Ya, la licuación es el cambio de, y aquí está, licuación es el cambio de estado de gas hacia líquido. Sería la respuesta, la D. ¿Sí? Ahora, existe un proceso también que pasa de estado sólido al estado de vapor. A ese de acá se llama sublimación y del estado de vapor al estado sólido se llama sublimación inversa o deposición también. ¿Sí? Eso quiero que lo tengas bien presente. Recuerda esto, por favor. Vamos a hacer la siguiente pregunta, que es una pregunta de escalas de temperatura. Y aquí vamos a aplicar un teorema de geometría, que es el teorema de Tales de Mileto. Quiero que prestes mucha atención. Mira, acá dice, si a una escala A, las lecturas, de 190 grados A es equivalente a 160 y 40 es equivalente a 10 de una escala B, ¿qué lectura tendrá en la escala B para 80 grados A? Eso es lo que técnicamente nos dice, ¿no? Entonces veamos acá cómo vamos a hacer. Primero voy a graficar aquí mis dos escalas. Primero lo que vas a hacer es graficar tus dos escalas. Voy a graficarlas acá en color de este color y acá. Primera escala y voy a graficar la segunda escala. Voy a colocar las equivalencias. Primera equivalencia voy a decir que es esta de acá. Segunda equivalencia voy a decir que es esto de acá. Y la equivalencia que nos piden vamos a poner que más o menos está por acá. Colocamos los datos. Los datos me dicen que acá tengo en la escala A y esta es escala B. En la escala A tengo que 190A es equivalente a 160B y que 40 grados A es equivalente a 10 grados B. Me pide cuánto equivaldrá 80 grados A en la escala de B. ¿Sí? Eso es lo que tengo acá y esa es la forma que hemos graficado. Aquí vamos a aplicar un teorema muy conocido que es el teorema de Tales de Mileto. ¿Cuándo se aplica este teorema de Tales de Mileto? Cuando tenemos rectas paralelas. Sí, acá yo tengo dos rectas paralelas. Voy a graficar esto de acá también así. Tengo tres rectas paralelas. Voy a ver que acá, por ejemplo, imagínate que esta distancia de esta recta a esta recta sea una distancia, vamos a decir una distancia M, y de esta recta a esta recta que sea una distancia N,
Ya vamos a poner acá, que sea una distancia n, y que de esta recta, de cualquiera de las dos, acá voy a colocar que esto sea A, y que esta distancia de esta recta, sea una distancia B. Precisamente lo mismo, pero bueno, abajo, vamos a ver. Aquí se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que M o A, en este caso es AM, como B es a N. Eso se va a cumplir. Si esto de acá, por ejemplo, sería también C, y esto sería D, también se cumple que C es a M como D es a N. Esas dos razones se van a cumplir y ese es el teorema de Tales de Mileto que nosotros vamos a aplicar dentro de este ejercicio. Lo que voy a hacer entonces ahora es calcular la distancia desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto es la distancia de ese punto a este punto? 190 menos 40, esto es igual a 150. ¿Cuánto es la distancia de este punto de acá a este punto inferior? Y aquí también calculo, la distancia es 160 menos 10, esto es 150B, 150B. ¿Cuánto es la distancia de acá? De la distancia, esta distancia es B menos 10. Y esta distancia, esta otra distancia de acá, sería 80 menos 40. 40 veces A. ¿Sí? Ya tenemos las distancias. Mira, puedo aplicar el teorema de Tales y aquí puedo decir 40 veces A es A la distancia mayor, que sería 150 veces A, como la otra distancia, que sería la más pequeña, B menos 10, es a 150 veces B. Muy bien. Aquí A con A se van, 150 con 150 se van, y entonces aquí sería este B pasa a multiplicar, sería 40 veces B es igual a B menos 10. Vamos a poner acá. Lo pongamos con escalas, vamos a dejarlo así. Esto sería entonces 40 es igual a B menos 10. Por lo que en la escala B, esto sería 40 más 10 y esto es igual a 50. La respuesta acá sería que 80 grados A equivale a 50 grados B. ¿Qué es la respuesta que nos da aquí el problema? ¿Sí? Teorema de Tales de Mileto. Recuerda bien esa relación. ¿Sí? Cuando se aplican en escalas se aplica este teorema. Vayamos entonces a la última pregunta. No es la última pregunta, vamos a ver aquí. Siguiente pregunta. Esta pregunta es una pregunta también de propiedades de la materia. Dice, señala la sustancia que tiene propiedad de sublimarse. Propiedad de sublimarse. En primer lugar, vamos a recordar qué es la sublimación. Ya lo dije anteriormente, la sublimación es un cambio de estado cuando la materia pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Esto es propiedad de sublimación. ¿Sí? Sublimación. Técnicamente todos los cuerpos materiales pueden sublimarse a ciertas condiciones de presión y temperatura, pero vamos a considerar ahí que la presión es una atmósfera y la temperatura es una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. De estas alternativas, el alcohol a esa temperatura y a esa presión no se sublima,
se evapora. El sodio a esa temperatura y a esa presión, voy a poner aquí temperatura 25 grados centígrados, presión 1 atmósfera, tampoco se sublima, se mantiene en estado sólido. La benzina es un líquido que a temperatura de 25 grados centígrados pasa del estado líquido al estado gaseoso y es una vaporización. Y el carbono se queda en estado sólido. El hielo seco, sí, el hielo seco es muy conocido porque realiza sublimación, porque el hielo seco yo lo tengo ahí en estado sólido y apenas lo pongo a la intemperie se va a transformar en dióxido de carbono gaseoso. Este es dióxido de carbono en estado sólido y acá tengo dióxido de carbono en estado gaseoso, ¿sí? Esa es sublimación, por lo que la respuesta sería esto. Hielo seco, recuerda que es dióxido de carbono en estado sólido, ¿sí? Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es una pregunta de tabla periódica. Me dice, ¿cuál de los siguientes elementos pertenece al grupo 4A? ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece al grupo 4? De acá debes de conocer bien lo que son los elementos químicos, porque en la pregunta no nos dan ningún número de protones, ninguna carga atómica. Entonces acá vamos a ver que el cromo es un metal de transición. Y el metal de transición en este caso es de grupo B, no pertenece al grupo A. Antimonio, grupo A. Boro, grupo A. Cloro, grupo A. Y silicio, grupo A. ¿Sí? Acá tenemos que resolver la pregunta sin revisar la tabla periódica. Aquí es importante que nos den los números atómicos, pero no nos los dieron. Entonces voy a ponerlo directamente acá. El antimonio, mira, es del grupo 5A. El boro es del grupo 3A. El cloro es del grupo 7A. Y el silicio es del grupo 4A. Por lo que esta sería la respuesta correcta. Te invito a que revises algunas memotecnias de la tabla periódica para que aprendas los elementos más importantes. ¿Sí? Acá te voy a dejar un pequeño resumen. Mira del grupo 1A, que son los que suelen pedir en el examen de admisión, es sodio, potasio, cesio, francio y el litio. ¿Sí? En el grupo 2A tenemos el berilio, tenemos el bario, magnesio, estroncio y el radio. ¿Sí? En el grupo 3A, los más comunes, tenemos el aluminio, tenemos el boro, grupo 3A. ¿Sí? El grupo 4A, carbono, silicio, que son los más comunes que suelen pedir. En el grupo 7A tenemos el cloro, al bromo, al yodo y al flúor, ¿sí? Que son los más comunes. Quiero que por favor te vayas a la lección de tabla periódica en donde comparto estas memotecnias. Nos vemos. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, indique la relación incorrecta y es una pregunta de nomenclatura. Aquí vamos a repasar un poco nomenclatura. Tenemos, indique la relación incorrecta. HNO3, ácido nítrico. COOH, hidróxido cuproso. Cal viva, anhídrido selenioso e hidruro de litio. Nos dice la incorrecta. Voy a hacer uno por uno para poder resolverlo. Acá tenemos, primero, HNO3. Esto de acá viene a ser un ácido. Un ácido oxoácido. Este ácido oxoácido, el átomo central viene a ser el nitrógeno. Este de acá voy a poner átomo central. Tengo que averiguar aquí el átomo central con qué estado de oxidación está actuando. Para eso calculo el estado de oxidación. Del oxígeno es -2, del hidrógeno es +1, 3 por -2,
Acá sería, la sumatoria tiene que ser todo 0. Recuerda, aquí sería 3 por menos 2 más 1 por más 1 más x, que sería este, que no sé. Y acá diría 3 por menos 2, menos 6, más 1, más x es igual a 0, x es igual a más 5. Ahora, recordemos, y aquí también tienes que conocer los estados de oxidación de los elementos más comunes. El nitrógeno tiene estado de oxidación de más 1, tiene estado de oxidación de más 3 y tiene estado de oxidación de más 5. Más menos 1 y más menos 3, ¿sí? Y más 5. ¿Con qué estado de oxidación está actuando? Está actuando con el mayor estado de oxidación, que es más 5, por lo que en sus nombres, este va a terminar en la terminación ico, ¿sí? Y acá tenemos ácido oxoácido, nitr, que es del nitrógeno, ico, que sería de la valencia mayor. Y esto sería una relación correcta. Vamos con el siguiente elemento. Para eso voy a borrar acá. Permítame. Vamos con el siguiente. El siguiente es un hidróxido de cobre. Esto es mucho más sencillo. Acá tengo hidróxido de cobre y acá el cobre tiene dos estados de oxidación, más 1 y más 2. Cuando está con más 1, su nombre termina en oso, y cuando está con más 2, su nombre termina en ico. Y acá el nombre le da la función. Primero la función, recuerda, es hidróxido, y en este caso, como está actuando, esto es menos 1, aquí es más 1, como está actuando con más 1, óxido cuproso. Y acá la respuesta sería correcta. Vamos acá con otro hidróxido, que sería este de acá, KOH2. El calcio solo tiene un estado de oxidación y aquí sería hidróxido cálcico. Pero acá me dice cal viva. Nombre común de este hidróxido de calcio es cal apagada. ¿La cal viva cuál es? La cal viva es el óxido de calcio, por lo que esto sería la respuesta incorrecta, ¿sí? Ahora, si analizamos los otros, el anhidrido selenioso, el selenio aquí está actuando con más 4, el litio está bien, y el selenio tiene esta oxidación de más 2, más 4 y más 6. Este termina en oso, está bien, ¿sí? Vamos a revisar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es una pregunta de propiedad de la materia, ¿sí? Propiedades generales de la materia. Acá tenemos, me dice, la propiedad de la materia que hace referencia al enunciado. Y dice, todo cuerpo que ocupa un determinado lugar en el espacio es impenetrabilidad, ¿sí? Se puede confundir acá con la propiedad de extensión. Vamos a hacer una pequeña diferencia, ¿sí? Cuando yo tengo la materia, está constituida por átomos, ya sea que estén unidos. Las partículas están de esta manera. Lo que pasa es que cuando el cuerpo es un cuerpo material, estos átomos, partículas, moléculas, iones, siempre van a ocupar un lugar en el espacio, ¿sí? Ocupan un lugar en el espacio. Y la propiedad que dice acá es que este cuerpo ocupa ese lugar en el espacio y al mismo tiempo otro cuerpo diferente no puede ocupar ese mismo espacio porque ya lo tiene ocupado el cuerpo A. No lo puede ocupar. Y para que pueda ocuparlo, tiene que, obviamente, superponerse a las partículas. Y eso es imposible dentro de la materia. Y a esto se le conoce como la propiedad de penetrabilidad. ¿Qué es la propiedad de extensión? La propiedad de extensión viene a ser el espacio también que ocupa un cuerpo. Pero, por ejemplo, acá voy a ver,
tengo este pedazo de madera de 1 centímetro cuadrado y tengo otro pedazo más grande de madera de 10 centímetros cuadrados. Esto es la extensión. La extensión tiene que ver con la cantidad de materia que está ocupando un espacio. Por eso es que se suele confundir. Y aquí sería la impenetrabilidad. ¿Sí? Para dos cuerpos distintos, un cuerpo ocupa un espacio y otro cuerpo no puede ocupar ese mismo espacio en el mismo tiempo. ¿Sí? Quiero que tengas bien claro eso. Y aquí terminarían nuestras preguntas de química del examen de quintos para la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. De corazón, espero que te vaya muy bien en este próximo examen y si te vienen las preguntas tal cual, ya sabes cómo responderlas. Nos vemos en el próximo video. Si este video te sirvió, por favor regálame un me gusta, suscríbete a este canal para seguir subiendo contenido y aprendamos juntos química facilito. Quiero que revises los problemas de física que voy a subir en el siguiente video.